¿Qué tendría que pasar para que un jugador como Luis Díaz y otros nombres grandes llegue al Real Madrid? En el fondo, lo primero es lo más simple, que el futbolista quiera dar ese paso. Si Díaz estuviera libre, sin contrato con nadie, lo normal es que tanto Madrid como Barcelona ya lo hubieran tanteado. El freno real no es futbolístico, es contractual y económico. Tiene vínculo, cuesta dinero, y además los gigantes a veces priorizan otro perfil para esa misma posición. Y es que, por rendimiento, Luis Díaz ya no se discute como buen extremo. Está instalado en la élite. En números de impacto ofensivo, si sumas goles esperados y asistencias esperadas, una forma bastante clara de medir cuánto produce un jugador en ataque, aparece entre los mejores de las 5 grandes ligas, séptimo en ese ranking combinado y segundo en la Bundesliga, solo por detrás de Harry Kane. Eso, para un extremo, es un aviso enorme. No es solo desborde, es producción constante. El dilema entonces no es si sirve, sino a qué precio y qué plan tiene el club. Porque cuando hay que pagar una cifra alta, Madrid o Barça pueden pensar, ¿invertimos aquí o apostamos por un talento distinto, más joven o más específico? Y ahí aparecen esos debates de comparaciones y elecciones de mercado. Entre opciones como Estebno, Donnarumma u otros nombres, hay quien se queda con Florian Wirtz, por ejemplo, por encaje, edad, rol o proyección. Pero cuando la comparación es directa entre Wirtz o Luis Díaz, hay una idea que pesa. El inicio de Luis Díaz en el Bayern está siendo tan fuerte que hace que el equipo se vea más candidato a la Champions que la temporada pasada. Por eso, en ese cara a cara, muchos se inclinan por Díaz. Luego viene el punto más polémico, pero también el más interesante. Hay quien sostiene que Luis Díaz sería incluso mejor fichaje que Nico Williams. Y el argumento no es que Nico no sea un extremo puro tremendo, sino que Díaz ofrece algo extra que cambia la ecuación. Ya demostró ser un extremo top por izquierda, sí, pero también ha rendido como delantero centro. Esa versatilidad para un Barça que depende de un Lewandowski veterano, que en cualquier momento puede bajar el nivel por edad, convierte a Díaz en un fichaje casi perfecto desde lo estratégico, porque no solo te abre la banda, te da plan B y plan C sin cambiar medio equipo. En ese enfoque, Díaz encaja como una pieza de múltiples soluciones. Agresivo para atacar el espacio, técnico para el 1 contra 1, con gol y con capacidad de alternar posiciones según el partido. Incluso se puede imaginar una variante concreta, Rafinha por izquierda y Luis Díaz como 9 cuando no esté Lewandowski. Y esa idea no nace de la fantasía. Díaz ya funcionó como delantero con Colombia y también en escenarios específicos a nivel club. Por eso, frente a alternativas del costado izquierdo como Nico Williams o Rashford, hay quien afirma sin rodeos que Díaz sería el mejor de los nombres que están sonando. A partir de ahí, el relato se volvió todavía más explosivo por lo que ocurrió en la televisión española, un giro que no suele verse y que toca una fibra histórica en la relación entre ciertos platós de Madrid y el futbolista colombiano. Durante años, muchos aficionados recuerdan el caso James Rodríguez como una herida, talento enorme, presión enorme y un entorno mediático que muchas veces fue injusto. Por eso impacta tanto cuando el guión cambia de golpe. La escena, tal como se cuenta, es potente. Un programa arrancando con un tono inusualmente serio, repitiendo la exhibición de Luis Díaz en Champions, y con Guti, una voz pesada del madridismo, soltando una frase que lo incendia todo, que lo de Díaz no es fútbol, es arte, y que si Florentino no lo ficha, sería un error histórico. No es solo un elogio, es una declaración que empuja opinión, agenda y presión pública. Y en ese mismo impulso, se describe algo todavía más extremo, que, en caliente, Guti llegaría a cambiar a Vinicius por Luis Díaz a pelo. Solo con decirlo, el impacto es obvio. Redes explotando, tertulia descolocada y un debate que deja de ser rumor para convertirse en tema nacional. Después, como segunda ola, aparece la validación de laboratorio, Maldini. La idea aquí es clara. Una cosa es la frase incendiaria de un exjugador, otra es el análisis frío de alguien que disecciona partidos con datos,
mapas de calor, métricas de regate en zona de peligro y decisiones bajo presión. Y el veredicto que se atribuye es todavía más grande, que Luis Díaz sería el futbolista más completo del mundo por encima de Vinicius, Mbappé y Haaland. Además, remata con una advertencia institucional. Si la Liga Española deja escapar a un jugador así, pierde estatus frente a Inglaterra y Alemania. Es decir, no se trata solo de un club, sino de la liga como producto. Pero con todo ese coro de halagos, aparece el conflicto emocional del aficionado colombiano, la desconfianza, porque cuando los mismos que antes dudaban ahora aplauden, muchos piensan, cuidado, ¿es amor genuino o necesidad? ¿Es admiración real o es una estrategia para presionar a Florentino y usar a Díaz como parche de urgencia? Esa sospecha tiene lógica histórica. El aplauso mediático puede ser un arma de doble filo. Hoy te levantan como salvador. Mañana, al primer tropiezo, te pasan factura. Ahí está el núcleo de toda esta historia. Luis Díaz ya ganó una batalla que no depende de un contrato. Ganó respeto, obligó a voces duras a reconocerlo. Y eso cambia su lugar en el mapa del fútbol. La decisión final, si algún día llega una oferta de Madrid o Barça, ya no sería ¿podrá con la élite?, sino ¿le conviene entrar en ese ecosistema? Porque el riesgo y la gloria van juntos. Puedes entrar a cerrar la herida histórica y dominar, o puedes acabar atrapado en una narrativa que te exige milagros cada semana. En resumen, para que llegue al Madrid, hacen falta 3 llaves al mismo tiempo: deseo del jugador, viabilidad económica del traspaso y encaje real en el plan deportivo. Si una falla, no pasa. Si se alinean las 3, el ruido mediático que se está montando no sería casualidad, sería la antesala de una presión pública para que el club mueva ficha. Y aquí es donde la historia se pone más delicada, porque mientras una parte de la prensa española se rinde a los pies de Luis Díaz, en Colombia la memoria no se borra tan fácil. Mucha gente sigue viendo a España como un terreno minado, el lugar donde a James lo adoraron un mes y lo cuestionaron durante años, donde un mal partido pesa más que una temporada brillante. Por eso, cuando ahora aparecen elogios desmedidos, portadas a toda página y discursos casi mesiánicos, el aficionado colombiano se pregunta con razón: ¿esto es reconocimiento sincero o es solo una jugada más del sistema? La portada de Marca con Luis Díaz como el deseado, los editoriales llenos de gráficos y estadísticas diciendo que hoy es uno de los jugadores más influyentes del fútbol mundial, huelen a victoria, sí, pero también a estrategia. Por un lado, es una reivindicación histórica. El diario que antes subestimó a varios sudamericanos ahora admite que el Guajiro está en la cima. Por otro, es una forma de encerrar al Real Madrid en una narrativa. Si no lo fichas, te quedas sin el mejor. Es elogio, pero también presión directa a la directiva, y en especial a Florentino Pérez. Al mismo tiempo, en los comentarios de los aficionados aparecen 2 emociones mezcladas: orgullo y desconfianza. Orgullo porque ver a Luis Díaz en boca de todos, tratado como referencia absoluta, confirma lo que en Colombia se sabía hace años, que no era simplemente un buen extremo, sino una estrella total. Desconfianza, porque muchos sienten que estos mismos focos que hoy lo iluminan mañana pueden convertirse en lupa para buscarle defectos. Los mensajes de hinchas que recuerdan lo que pasó con James no son resentimiento vacío, son cicatrices abiertas. Ese temor se alimenta de un escenario muy concreto: que Luis Díaz llegue a Madrid no como proyecto mimado a largo plazo, sino como solución de emergencia. El equipo atraviesa fases de juego irregulares. Vinicius vive sometido a presión constante dentro y fuera del campo, y de repente Díaz aparece como el salvador ideal al que se le pediría arreglar todo en 3 partidos. Ser el elegido de la prensa suena bonito, pero también significa cargar con una mochila pesadísima. Si no cumple desde el primer día, los mismos que lo elevaron pueden girar el discurso en segundos. Por eso el debate ya no es solo deportivo, sino casi emocional. ¿Qué es mejor para él? ¿Seguir donde es feliz, protagonista y respetado, o saltar a un entorno donde la exigencia es máxima y la tolerancia al error mínima? Desde fuera, la imagen de Luis Díaz entrando al Bernabéu con la camiseta blanca, liderando una Champions, sanando simbólicamente la herida de James y demostrando que el talento colombiano se impone en la casa del poder, es poderosa, casi cinematográfica. Pero también está el otro lado del guión.
la posibilidad de que se repita el ciclo de sobreexposición, sobreexpectativa y desgaste. Y sin embargo, más allá de lo que decidan los despachos, hay algo que ya no se puede revertir: la percepción. Antes éramos nosotros, desde Latinoamérica, los que pedíamos respeto por Lucho. Ahora son comentaristas, exjugadores, periodistas y analistas de élite europea los que se ven obligados a reconocer públicamente que está entre los mejores del planeta. Esa inversión de roles ya es una victoria simbólica enorme. Luis Díaz ya no es el colombiano que tiene que demostrar. Es el jugador al que las grandes ligas no se pueden permitir ignorar. Lo que venga a continuación dependerá de tres frentes moviéndose al mismo tiempo. Primero, la presión mediática, que va a seguir alimentando titulares, debates y comparaciones con Vinicius, Mbappé y compañía. Segundo, las finanzas y la estrategia de los clubes. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? ¿Qué hueco real tienen en sus sistemas? ¿Qué sacrificios están preparados para hacer para encajarlo? Y tercero, la voluntad del propio jugador, que no es un detalle menor. Él es quien decide si vale la pena cambiar estabilidad por riesgo, afecto por exposición, tranquilidad por un desafío gigantesco. Mientras tanto, lo único seguro es esto: Luis Díaz ya no está tocando la puerta de la élite, ya está dentro. Se ha ganado el respeto a punta de goles, sacrificio y personalidad, sin discursos, sin gestos vacíos, solo con fútbol. Si termina vistiendo de blanco, será uno de los fichajes más ruidosos de la década. Si decide quedarse donde está, seguirá siendo el símbolo de que no necesitas el escudo de Madrid o Barça para ser considerado el mejor. En cualquier caso, el tablero del fútbol europeo ya se ha movido, y el nombre que lo ha agitado todo es el suyo.